obviamente vamos a conocer opiniones, análisis de unas elecciones inesperadas, diríamos, por no solamente la población en general, que teníamos tal vez algunas ideas de lo que podía suceder o suponer basándonos en las encuestas, y hasta los propios candidatos y políticos sorprendidos para bien y sorprendidos para mal. Lo tenemos aquí en nuestros estudios al señor Juan Carlos Bartolota. Él es periodista político. Hoy va a hacer un análisis justamente político post elecciones PASO. Así que vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Realmente, mira, con millones de preguntas, millones para hacer. Todos tenemos millones de preguntas. Preguntas, interrogantes y demás, ¿no? Aquí en País en Vivo veníamos diciendo que esto podía pasar. Es más, desde lo personal, yo había dicho que para mí la diferencia de votos entre Mauricio Macri y Alberto Fernández era de 8 o 10 puntos, lo dijimos hace ya más de 15 días, si mal no recuerdo. Sí. Y eso es lo que pensábamos todo como máxima, ¿no? Le erré, porque la verdad que la diferencia fue mayor. Mucho mayor. Pero estuvo dentro de los parámetros. Digo esto no para ufanarnos solamente de que supuesto. Aquí tenemos buena información, que es cierto, sino también porque esto que uno sabía, ocultando, digamos, la opinión pública, el gobierno para mí también lo sabía. Había conocimientos, por eso se habla de algunas molestias dentro del gobierno nacional con algunos funcionarios, justamente porque cómo no se dieron cuenta o cómo no quisieron darse cuenta, dicen, de esta situación, ¿no? Explícame el efecto Axel Kicillof y explícame el no efecto que se empoderaba o hacían empoderar a la población de María Eugenia Vidal. Bueno, en principio te lo revierto, ¿no? En principio se cayó este mito de que María Eugenia Vidal, ¿te acordás el plan B que largaron de Era el plan B. El B corta, algunos funcionarios del gobierno tratando de desplazarlo a Mauricio Macri y ponerla a María Eugenia Vidal, que ayer sacó menos votos que Mauricio Macri. Con lo cual, la derrota ayer por parte de Cambiemos, del PRO, es aún mayor, porque una de sus supuestas mejores espadas ayer sufrió una derrota increíble ante un candidato que hace meses todo el mundo desconocía. Te digo, Luis, la verdad que cuando a mí en lo personal me empezaron a hablar de Axel Kicillof, que lo conocíamos, por supuesto, quién era, había sido ministro de Economía, su exposición pública era innegable, pero yo no lo veía como candidato en la provincia de Buenos Aires. Así como te digo que sí tenía la certeza de que el gobierno iba a sufrir una derrota, tampoco vi en la figura de Axel Kicillof alguien que pudiera moverle el piso a María Eugenia Vidal. Rozaron un 50% de los votos. No, una excelentísima elección de Axel Kicillof, los números lo demuestran. Creo que esto también va a ser una demostración para la gente en general, no solamente para los dirigentes políticos. Hay que ser más respetuoso del voto popular. ¿Sabés por qué, Luis? Porque unos y otros, desde el kirchnerismo, también se despreció el voto que le dio el poder a Mauricio Macri, y el macrismo, o el PRO, Cambiemos, también despreció durante mucho tiempo ese caudal electoral que mantuvo el kirchnerismo después de 12 años de gobierno, ¿no? Te hago una pregunta. Discúlpame, te cierro esto. Recuerdo funcionarios del actual gobierno que decían el kirchnerismo está muerto, se murieron. Esto lo decían en el 2016 e inclusive 2017. Mirá ahora los resultados de la elección. Yo creo, a ver, corregime y dame tu visión. Sí, por es supuesto. Mi creencia, lo que yo presupongo. Se hablaba de una intención o una atracción de votos de Cristina Kirchner, se hablaba de un máximo de 33%, 33%, un núcleo máximo duro, decíamos acá, de claro, 30%. Un núcleo duro de 35%. Yo creo que el núcleo duro de Cristina es mayor. Es mucho mayor. Es posible. Es mucho Yo mayor. creo que también no hay que quitarle méritos a la decisión de la propia Cristina Fernández de Kirchner. No, creo que ha sido una excelente estrategia. Digamos, eligiéndolo a Alberto Fernández como candidato a presidente, que hizo una campaña excelente, además, con un nivel, digamos, de debate de ideas
que estuvo muy por encima de lo que venía proponiendo el gobierno, que hasta apeló a las lágrimas en el último tramo de su campaña. Y creo que también hay que tener en cuenta la alianza dentro del justicialismo con un Sergio Massa que también le traccionó votos, claro. sin ninguna duda. Evidentemente, ¿no? Esos votos que decían que se iban de Massa no se fueron, lo acompañaron. No se fueron. Me sorprendió. ¿Y sabés dónde está dónde podés ver ese dato? Seguro lo que te iba a preguntar. En la provincia de Córdoba y en la provincia de Jujuy. Claro, Jujuy la perdió. La perdió, pero Massa apoyó en su momento a Morales como candidato a gobernador. Sí. Entonces ahí ves que Massa tiene un núcleo ahí de votos, en el país algunos dicen 10%, no muy alto, pero tiene un 10% de votantes que hoy le traccionó de alguna manera para esta victoria al Frente de Todos, ¿no? Ahora, decías... hicieron políticamente todo lo bien que tenían que hacer. Claro. Y el gobierno ahora... ¿Qué puede hacer el gobierno de acá? Bueno, una cosa que no tiene que hacer es pedirle responsabilidad a quienes no la tienen. Pero ayer le dijo que la responsabilidad del pueblo. Bueno, pero alguien puede pensar que Alberto Fernández, la gente del Frente de Todos, quieren que a Macri le vaya mal teniendo este resultado electoral. Digamos, la responsabilidad de que todo vaya bien hasta octubre es del gobierno. No de la oposición. No, le están invirtiendo la carga de la prueba, le están queriendo traspasar voy a ser duro, esa inutilidad que tuvieron en el ámbito de la economía para llegar a estos niveles de crisis a la oposición. Y a esto se le suma un coro de periodistas, digamos, que se suman a esta idea. Digo, ¿cómo le vas a pedir a la oposición algo de lo que vos sos responsable? Pero acá se vuelve a demostrar que más allá de que haya hegemonía en medios, la gente... Nosotros, los ciudadanos, no comemos vidrio. No, porque seguro, somos el que vamos a comprar la leche al supermercado, el que vemos si te asaltaron en tu casa, te hicieron una entradera. Exactamente. Vemos muchas cosas que realmente, por más que nos quieran pintar cualquier cuestión, la realidad es la realidad. El periodista que se aleja de la realidad es porque está en otra sintonía o porque tiene otros intereses. Esto es claro. Nosotros tenemos que ejercer esta profesión de transmitir, digamos, cuál es la sensación en la opinión pública en algunas oportunidades, hablando con la opinión pública. Si nos encerramos hablando con los funcionarios solamente, seguramente le vamos a ahorrar en el análisis político. Por eso, para aquellos que tuvimos la certeza de lo que iban a ser estos resultados, era escuchar a la gente que, como vos decís, como nosotros, hacen la cola del supermercado, del banco, van a hacer las compras habitualmente, han dejado de tener algunas cosas que antes tenían. Claro. Bueno, es muy sencillo. Otros van a decir, bueno, pero no se puede circunscribir todo al área de la economía. Uno quiere un país diferente, con valores diferentes. Tampoco esto se hizo. Claro. Este es el tema, es el conjunto de una serie de promesas incumplidas. Y otra cosa que te quiero decir, Luis, se puede mentir, pero no se puede mentir todo el tiempo. Hay tantos temas, yo no sé cuánto tiempo tenés el día de hoy, ¿no? Porque realmente no es tanto para analizar, para preguntarte, y también del otro lado, la gente, ¿no? Que hay dudas que se nos han generado porque también... No, nos ha causado sorpresa. Sí. Por supuesto que nos ha causado sorpresa. Como decimos, sorpresa en la población y sorpresa en los partidos políticos, oficialistas y oposición. Para bien y para mal, ¿no? Por supuesto, cada uno de ellos. Ahora... Había una sensación de que esto iba a pasar. Quizás lo que vos querés decir en cuanto a la sorpresa es que no con esta diferencia de votos. Exactamente, no con esta diferencia. A mí me pone muy contento... No desde el punto de vista político, sino de esta cuestión que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana. Hubo un gran caudal de votantes en el día de ayer, y creo que se ubicaron las cosas... 78%, ¿no? Sí. Aproximadamente. Pero además vos fijate que hubo provincias donde se ratificaron las conducciones de gobernadores de este signo político, es decir, de Cambiemos. Los gobernadores revalidaron sus títulos. Se pudo diferenciar, la gente pudo diferenciar las, digamos, administraciones locales. Lo mismo ha pasado con los municipios. Salvando Mendoza, pues en Mendoza... Sí, pero es atribuible, me pregunto, gobernador, ¿no? ¿Es atribuible a Cornejo esta derrota? En parte sí puede ser, pero
digamos, yo creo que la derrota en esos distritos, como en el distrito de Jujuy, que ya, como vos bien dijiste antes, venía perdiendo votos, caudal de votos y demás, en la nacional, es una responsabilidad del gobierno nacional, digamos. Bueno, otra de las preguntas que te quiero hacer, Córdoba, Sí. ¿no? Ahí Córdoba. lo hemos pintado de amarillo, Ciudad de Sí. Buenos Aires también lo hemos pintado de amarillo. Ahora, el amarillo de Córdoba y el amarillo de Ciudad de Buenos Aires no es el mismo amarillo que en el 2017 y en el 2015. Absoluto. Recordá que en el 2017 la diferencia, el 2015, perdón, la diferencia fue de, creo que Macri obtuvo el 70%. 70% de los votos. Perdió 20% de los votos, que era lo que alguna vez también charlamos acá, que se preveía esa pérdida de 20% de los votos. Y además una muy... Ahí lo estás viendo en pantalla, ¿no? Además una muy buena elección del Frente de Todos en ese distrito. Por eso en los últimos 10 días, Alberto Fernández reforzó sus visitas a Córdoba. Claro. Fue 3 veces, en menos de una semana, fue 3 veces a Córdoba y Santa Fe fueron dos de los distritos donde hizo mucho foco Alberto Fernández. A pesar de que algunos preveían mayor diferencia en esos distritos que vos nombrás, ¿no? De más de 10 puntos, bueno, estuvo más o menos en eso, lo mismo en la provincia de Entre Ríos, pero bueno, digo, a comparación de Formosa, Santiago del Estero, San Juan, que tuvieron porcentajes abismales, 65, 68%, ¿no? claro. Sí. Y en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires también es muy interesante lo que ha pasado, digamos, por ejemplo, en distritos que se pensaba por parte del gobierno que no se iban a perder, Lanús el caso, allí Quilmes se perdió. Bueno, La Plata está en duda también, es muy posible que se pierda. Y además vos fíjate, ¿no? Se quiso demonizar, digamos, a algunos candidatos que eran provenientes de la cámpora, el caso de Mayra Mendoza en Quilmes, Mayra sin embargo, Mendoza, por ejemplo, ganó ampliamente, ¿no? Con más del 50% de los votos. Sí. A ver, lo que también me llama la atención es la zona norte del conurbano bonaerense, zona ABC1, si es que las hay, sacando la ciudad de Buenos Aires, donde solamente los distritos que siguió conservando en estas pasos los históricos, Vicente López y San Isidro, nada más. ¿Qué pasó con el resto? No, y pasa que son argentinos como nosotros, Luis, y padecen también las consecuencias de la política económica. Esto está claro. Este gobierno perdió por su incapacidad de manejar la situación económica, además de haber prometido cosas que la gente... Sí, pobreza cero, ¿no? recordemos, ¿no? Las promesas de Macri en su momento. El tema de la inflación, por ejemplo, ¿no? Algo que vos mencionaste muy bien, que es el tema de la inseguridad. Es un tema que lejos, por más que el gobierno haya mostrado que efectivamente, actuó sobre las causas y no sobre los causales, ¿no? No actuó sobre la prevención del delito, sino con el delito ya concretado. Y bueno, esto la gente lo percibe, lo ve diariamente. Cuando vos salís en el conurbano bonaerense y caminás unas cuadras y tenés el problema de que estás mirando para todos lados a ver si te asaltan, es un tema, ¿no? Claro, no y eso vas no tranquilo. Se modificó. Ahora, se prometió que se iba a modificar. Que se iba a modificar y que iba a haber grandes modificaciones, cosa que uno no las ha visto en la calle, ¿no? Más lo que vivimos. Hubo un error estratégico muy grande. El gobierno, creo yo, que sobre finales del año pasado hubiera tenido la posibilidad de modificar el rumbo, no lo hizo, se mantuvo en esto y además le prometió a la gente más de lo mismo, pero más rápido. Ahora, en una situación evidentemente los tarifazos influyeron muchísimo, porque ahí vos perdiste como gobierno, en el análisis político, vos perdiste como gobierno algo que te había sido, en lo cual había sido acompañado, porque la gente pensó, mucha gente, no digo la gente, yo me resisto a veces a hablar de la gente, porque no es toda la gente, sino hay diferentes estratos, digamos, de la sociedad. Pero, digamos, una gran porción de argentinos compraron esta idea de que las tarifas estaban retrasadas, que había que hacer algo, en fin, ¿no? Cuestión discutible. Pero a ese punto fue tan brutal el tema de cómo acomodaban
las tarifas que la gente, digamos, días antes de las elecciones llegaban abultadísimas facturas de los servicios públicos, ¿no? Decíamos Córdoba, ¿no? Tomábamos Sí. como ejemplo reciente. Volvemos a Córdoba. Sí. Volvemos al 2015. El macrismo Sí. sacaba un 70% de votos, Exacto. Cambiemos en ese momento, y creo que el kirchnerismo llegaba al 20% Sí. aproximadamente, pero Siempre era bajo, era una un dato cifra para bajo. ahora seguimos con Sí, esto. sí. Un dato para tener en cuenta: provincia donde ya siempre ganó Carlos Menem, donde ganaban también en su momento los Rodríguez Sá, digamos, es una provincia particular. Es muy particular. Es muy particular. Exactamente. Sigo. Ahí va mi pregunta, ¿no? Schiaretti directamente tomó distancia de ambos Cierta candidatos. presidencia, ¿sí? sí. De las presidenciales tomó distancia. Exacto. Como diciendo, dejo al pueblo que el pueblo elija. Listo, a su candidato a presidente. Sí. Allí, como obviamente Schiaretti no realizó una opción de decisión de acompañar, simplemente... ¿Vos decís? Pregunto. En realidad no. Si me preguntás, en realidad no. Si Es lo uno que mira el transmitió. resultado, claro, si en uno mira realidad el no. resultado. En realidad no. Pero bueno, pongamos que fue así. Pongamos que fue yo así. creo ¿no? que Schiaretti hizo esto que decís vos, pero por debajo el peronismo actuó Absolutamente. en consecuencia. Por eso la recuperación del kirchnerismo tan importante en Córdoba, ¿no? Exacto. Y lo mismo en Ciudad de Buenos Aires, Lamens, para muchos desconocidos. Otro tapado. Para muchos desconocidos. Otra etapa. Bueno, yo creo que Lamens es un beneficiario de esta ola alberto fernandista, digamos, que se ha instalado en el último tiempo, ¿no? Sin ninguna duda, si uno mira o analiza el corte de boleta, te vas a dar cuenta que arrastró ahí la fórmula Fernández arrastró a la fórmula jefe de gobierno. Claro. Con lo cual también pone de manifiesto la difícil situación que ahora va a tener que encarar Rodríguez Larreta, ¿no? Que tenía como ya terminada y ganada la ciudad de Buenos Aires, y esto le abre un marco de dudas, por lo menos de dudas. Yo creo que sí, porque es difícil recordemos cómo es la ¿no? votación en la ciudad de Buenos Aires. Es 50% de los votos más uno. Luis, para es poder difícil ganar. remontar, como decimos que es difícil remontar la nacional, también tenemos que decir que es difícil remontar esa diferencia de votos que hay entre Lamens y Rodríguez Larreta, pero lo pone en otro cuadro de situación, digamos. Claro, Eso ahí sí, porque si supongamos, hagamos una suposición, en las generales del 27 de Sí. octubre, Larreta obtiene, en vez de un 46, un 47% de los votos, Sí. un punto más, digamos. Sí. Y Lamens mantiene su misma intención de voto. Van a un balotaje. Sí, En el balotaje puede darse una vuelta importante porque sí, no hay tanta sí. distancia. No, por eso digo, lo pone en otra situación, claramente. Algo que era impensable, digamos, hace 2 días atrás, ahora Totalmente. lo pone al jefe de gobierno en una situación, no te digo complicada, pero que va a tener que mirar muy bien los pasos que siguen, ¿no? Para poder conseguir esto que Sí. decís. De la misma manera que el resultado de ayer pone al frente de todos en la nacional a un paso de evitar el balotaje. Te hago un par de preguntas más. De los 3 nombres que te voy a dar, Dale. ¿quién es el más complicado en este caso? ¿Mauricio Macri, Sí. Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal? Por los números. Y yo De esos pondría en el último lugar a Larreta y yo creo que en un pie de dificultad a Macri y a María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal está asistiendo en este momento, yo no creo en la muerte política, como decían algunos funcionarios de por este supuesto. gobierno sobre el kirchnerismo, ¿no? Pero la pone en una situación a una mujer que se había creado la sensación de una posibilidad de ser presidenciable en una situación de derrota con un candidato, reitero, que en pocos meses le está arrebatando la gobernación de la provincia Por de Buenos Aires. una cifra del 50%. Por una cifra casi, muy ¿no? importante, Claro. muy importante, y sacó menos votos que el presidente Mauricio Macri, ¿no? Anteúltima pregunta que te hago. ¿sí? Las que quieras. Acá estamos. Tengo 5 minutos todavía, chicos. Bien. Te preguntaba entonces,
De acá al 27 de octubre, ¿sí? Faltando tan pocos días. El gobierno lo que puede hacer, vamos a ver qué va a suceder con los mercados el día de hoy, ¿no? En minutos, nada más. 7 minutos. Ayer se circulaban, viste que hay una cotización. Sí, ya comienza toda esta cuestión. A ver, ¿qué estrategia va a hacer el gobierno? Porque acá ya lo que creo que le queda al gobierno, me da la sensación a mí, es de mantenerse hasta el 27 de octubre y que no se produzca una hecatombe, porque obviamente eso va a generar aún mayor, obviamente, enojo de la gente hacia el gobierno, porque, a ver, el candidato todavía sigue siendo candidato, no gobierna. Yo creo que la estrategia que ya están mostrando a través de los medios es transmitir la responsabilidad que no tiene a la oposición. Es decir, insisto con esto, nos van a decir que la transición de acá a octubre tiene que ser... hay que abrir un diálogo, hay que sentarse alrededor de una mesa, charlar, a ver cómo sigue esta transición, ¿no? Me parece, insisto, que la responsabilidad de cómo se llega de acá a octubre es pura y exclusivamente del gobierno. Es el gobierno el que está al frente del Poder Ejecutivo hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre la responsabilidad no va a tener, porque no les conviene además, ningún palo en la rueda de la oposición, porque ¿a quién se le ocurre que Alberto Fernández quiere con este resultado electoral que el gobierno no llegue a octubre? Digamos, estamos invirtiendo, insisto, están queriendo invertir la carga de la prueba. La responsabilidad es del gobierno. Si en algún momento el gobierno se sintiera con una debilidad tan grande de no poder seguir gobernando, deberá sí acudir a los mecanismos constitucionales que también le... ¿Cuál puede ser el mecanismo constitucional? Yo creo que el gobierno va a llegar... al 10 de diciembre. El tema es cómo llegamos nosotros, pero va a llegar... Digo, los mecanismos constitucionales también tienen que ver con una apertura... el tema es cómo llegar a nuestros bolsillos, ¿no? Esa es la realidad. Sí. No, lo que digo es que vos podés llamar al diálogo, pero no podés compartir la responsabilidad que te corresponde. Por supuesto. Eso es lo que digo. Vos estás gobernando, tenés... el resultado electoral es a partir del 10 de diciembre. Este gobierno está... Creo que esta imagen que estamos viendo en pantalla de Mauricio Macri dice todo, pero ¿no? Además los errores comunicacionales de las últimas horas, Luis, mandar a la gente a dormir... Fue tremendo. Fue terrible. Y además otra cosa que es peor todavía, reconocer la derrota sin datos oficiales, con lo cual uno deduce que hubo una nueva mentira, porque sabían... Porque al rato salieron el 80 y pico % de los votos cruzados. Derecho el 75,5%. Después que habló el presidente, a los 10 minutos, 5 o 10 minutos, se conocieron resultados del 85% de las mesas escrutadas. Digamos, claramente uno puede pensar que hicieron caer el sistema para estudiar una estrategia frente a lo que tenían que decir la gente. De lo que se decía, no había tanta... Pero obviamente, ¿cómo vas a reconocer una derrota si no tenés datos oficiales? Siendo el presidente, vos podés ser oposición, podés ser oposición y decir gané en base a las mesas testigos, pero el gobierno, en la figura de Mauricio Macri, no puede reconocer una derrota cuando le está diciendo a la gente que está caído el sistema y que no hay datos oficiales. Mira, recuerdo que había algunas encuestadoras o por lo menos algunas cuestiones que se decían por allí, que bueno, que el gobierno se iba a preocupar si, por ejemplo, sacaba entre 42 y 43% Alberto Fernández y ellos sacaban, suponete, un 37, 38%. Ahí ya iban a estar muy preocupados porque había una pequeña diferencia y tenían la esperanza puesta en Vidal. ¿No? La esperanza estaba puesta en Vidal. Todo eso desapareció. No existe ni existió. También lo dijimos la semana pasada, el gobierno esperaba obtener una ventaja 3-4 puntos que le permitieran llegar a las generales parado de otra manera. Más de 8 puntos el panorama era muy complicado y estamos hablando de 16. De 16, ¿no? 16 puntos de diferencia. Sí. Con lo cual es muy, muy difícil remontar eso, porque además se le suma lo que vos también señalaste muy bien, que es lo que trae disparado en la sociedad. En general, la gente, una vez que tiene estos resultados, no vota
no vota perdedores, como se dice comúnmente, vota ganadores. Una pregunta, porque ya nos queda muy poquito Sí. para ir al corte. Pichetto. ¿En qué quedó Pichetto en la sumatoria de Pichetto? Pichetto hay que recordar que estaba terminando, no te digo su carrera política, pero sí su posicionamiento en el poder de los últimos 20 años. Termina su mandato en diciembre, su relación con quienes dentro de su partido detentaban el poder, es decir, el kirchnerismo y algunos otros sectores, estaba muy debilitado. Su caudal de poder estaba basado en los gobernadores empezaron a volcar primero a Cristina y después a la fórmula Fernández. Él en diciembre tenía una situación muy mala. Para mí no es de los perdedores, digamos, es un tipo que apostó a ganar, era la apuesta más inteligente que tenía. Bueno, salió como salió, no es su responsabilidad, porque acá se lo votó a Mauricio Macri o no se lo votó a Mauricio Macri, y él me parece que lo ponía como en una posibilidad de algo bueno me puede salir, ante un panorama que en diciembre lo mandaba a la casa. Ahora posiblemente va a volver a su casa, vamos a ver cómo reconstruye, si se quiere, alguna porción de poder dentro del peronismo, difícil. Alicia Kirchner se la daba directamente como perdedora en Santa Cruz y fue reelecta. Yo creo, le digo siempre a la gente que tiene que tener un espíritu, como debemos tener los periodistas, un espíritu crítico de lo que se lee, de lo que se ve. Claro. Porque acá se desnudan también las operaciones políticas mediáticas. Te voy a hacer la última pregunta y con esto cerramos. No es fácil y no es sencilla. Quedamos. No es fácil y no es sencilla. Es la más difícil. Pero es algo medio personal. De 0 a 10. Sí. De 0 a 10. Con estos números, con este panorama, al día de hoy, ¿no? Sí. Político, con estos resultados. Sí, no es medio futurología lo que le voy a pedir al amigo. ¿Qué posibilidades hay de un triunfo en primera vuelta? De 0 a 10. Hoy, de repetirse estos resultados, todas. O sea, un 10 me estás diciendo. Con este resultado ya está. La diferencia, para recordárselo a la gente, la diferencia en la primera vuelta es más de 40 puntos y 10 puntos de diferencia. Sí. Está en más de 40 puntos, casi orillando los... No, creo que ya llegó con los datos. ¿A los 16 llegó? No, llegó al 50, creo. Llegó al 50, lo tengo, sí, lo tengo. Yo esos datos los tengo. No figuran en... pero sí, más del 45%, más del 45% ya ganaste. Aunque tu adversario tenga 44,1. Más de 45%. Más de 45. Ahí no va la diferencia de 10. Ahí no va la diferencia de 10. Entonces, con estos resultados ya está evitando la segunda vuelta. Igual, como sacó más de 40, claro, y hay más de 10. Y hay 16 puntos de diferencia. O sea, por ambos lados ganaría. Traspolás esto a octubre, queda todo igual, nadie sube, nadie baja, ya está. Alberto presidente sería el nuevo presidente. Alberto Fernández, perdón, sería el nuevo presidente. Alberto Fernández, Cristina Fernández, vicepresidente de la Nación, ¿no? Exacto. Y bueno, y el efecto Massa con 48% de los votos. Massa, también lo dijimos aquí, lo adelantamos, se encamina a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Se encamina a ser el presidente. Seguramente va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno. Y desde allí construirá también su porción de poder que ayer, digo yo, en el resultado de las elecciones también se vio ese acompañamiento que tiene un sector no muy grande, pero un sector que lo sigue acompañando, ¿no? Interesantísima la entrevista a Juan Carlos Bertolo. Él es periodista político, analista. Gracias, en este caso hizo un análisis excepcional, maravilloso. Gracias por también aclararnos un montón de cuestiones que también vamos a ir viendo a lo largo de los próximos días. Te vamos a estar molestando, tanto Pablo como yo seguramente te iremos molestando. Dale. En base también un poco a los que se vaya generando y se vaya dando, porque todavía no hemos caído, no hemos dado cuenta. Vamos a ir analizando en el día a día. Creo que no nos hemos Ahora dado hay que cuenta ver, como
como vos bien decías, la reacción de los mercados y la reacción del gobierno ante esa reacción de los mercados, ¿no? Por eso mismo. Siempre digo, no nos confundamos en este concepto, es muy importante que lo incorporemos. Prudencia. La responsabilidad, además de administración del Estado, está en esta gestión de gobierno y no en la... Porque además, si no, vos caes en el pecado de desgastar a una administración que va a empezar en diciembre antes de tiempo. Claro. Le trasladás la responsabilidad de algo que no le compete. Porque no está gobernando Alberto Fernández, está gobernando Mauricio Macri. Entonces la responsabilidad de lo que pase de aquí todavía a octubre, ni ganó en realidad. de aquí a diciembre, no de aquí a octubre. Lógico. Lógico. Eso indica la Constitución que dice todos es sabia. Juan Carlos, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Luis. Placer. Un placer.